Hemos leído un texto en Hebreos capítulo 12 que habla de un tema que no suele gustar mucho en el tiempo que vivimos. Incluso yo creo que hay mucha confusión y mucha cosa con las filosofías modernas que hay hoy. Algunas ideas equivocadas y malas interpretaciones. Y el tema, como podéis imaginar por el texto que hemos leído, es el tema de la disciplina. Lo primero que quería decir es que la palabra disciplina no significa maltrato, como a veces se entiende hoy, porque hoy parece que la palabra disciplinar a alguien es, pues, corregirlo a base de palos. Y no va por ahí los tiros, en primer lugar. Pero hoy en día hemos ido quizás al otro extremo y hoy prácticamente no hay disciplina, la gente hace lo que le da la gana, nadie consiente en ser corregido en nada. De hecho, ya hasta para muchas cosas lo que se llamaba la patria potestad, es decir, la autoridad que tenían los padres se les quita a los padres para permitir que los niños puedan hacer lo que les dé la gana. Y bueno, parece que últimamente esto casi se acepta como normal. Eso sí, luego nos extrañamos de que salgan niños que son unos tiranos, hablando claro. Cada vez hay más hijos que le pegan y maltratan a los padres. Luego nos extrañamos de que las vidas de muchas personas sean un desastre, que aumente la delincuencia, que aumente la violencia, que aumente un montón de cosas. Y bueno, sé que este tema no es fácil porque además implica muchas cosas, pero con la ayuda del Señor me gustaría por lo menos tocar 2 o 3 cosas que el texto nos dice. Porque claro, como cristianos quizás la primera pregunta que nos tendríamos que hacer es ¿qué piensa Dios de todo esto? ¿Cuál es el proceder de Dios? Y como he dicho, porque hoy como hay mucha confusión, lo primero que quiero dejar claro es que una cosa es la disciplina y otra cosa es el maltrato o la brutalidad en golpear a los niños o cosas por el estilo. Eso es otra cosa. Pero la palabra de Dios creo que es claro, o sea, ¿qué nos dice Dios? Y fijaos lo que dice el versículo 5. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Hace una comparación el apóstol, no sé si sabéis, últimamente este término no se usa porque además con el desmadre que hay hoy en día no tiene ni sentido usarlo. Pero sabéis que era en épocas anteriores que era un hijo bastardo. ¿Lo sabéis o no lo sabéis? Un hijo bastardo era un hijo que era fuera del matrimonio. Era un hijo, podríamos decir en términos normales, ilegal.
porque lo normal, y desde luego según la ley de Dios, es que tú tengas tus hijos con tu mujer, con la que estás casada. Y si tú tienes relaciones con una mujer fuera de tu matrimonio y esa mujer tiene un hijo, pues ese hijo es lo que se llama, o lo que se llamaba antes, un hijo bastardo. Y la historia está llena de casos de hijos bastardos que no se reconocían como hijos, porque no participaban de lo que era todo lo que envolvía a la familia, por decirlo de alguna manera, y muchas veces se dejaban abandonados en las, ¿cómo se llamaban esto? La inclusa, creo que se llamaba en España, que eran donde, con las monjas, por ejemplo, lo dejaban en una canastilla y se iban, y el pobre, pues, o la pobre, según fuera hombre o mujer, a lo que le tocara la suerte. Entonces el Señor está haciendo aquí una comparación y está diciendo, si vosotros no participáis de la disciplina mía, entonces es como estáis viendo que ocurre entre vosotros, seríais como hijos bastardos, no vais a participar de la familia, porque es necesaria la disciplina. ¿Por qué será necesaria la disciplina? Bueno, yo creo que, fijaos, incluso si vemos muchas de las cosas que están pasando hoy en el mundo, creo que podemos fácilmente, si observamos, hay gente que no se dedica a observar, que hay cosas que traen malas consecuencias. Y uno de los errores, por ejemplo, que incluso dentro de los cristianos a veces cometemos, y sobre todo hoy con una contaminación, aunque sea solo de tipo filosófico, de por ejemplo, lo que está muy de moda ahora del feminismo, pues hoy se hace mucho énfasis en los sentimientos. Y parece que solo los sentimientos y nada más que los sentimientos es lo que tiene que gobernar nuestra vida. Y yo sé porque, bueno, cada uno, los hombres tienen unos defectos, las mujeres tienen otros. Y, por ejemplo, digamos, si observamos en general en la vida natural, normalmente la mujer tiende a proteger de tal manera a sus hijos que a veces incluso le tapa los errores. Ay, no, mi hijo tal, no sé cuánto. Los varones funcionamos de otra manera, o al menos funcionábamos antes de otra manera, porque hoy en día, vuelvo a decir, la confusión es de tal calibre que hay que empezar a matizar, pero si me dedico a matizar tanto, entonces me voy a ir por las ramas y no nos vamos a entender de nada. Pero por regla general, el varón, el padre, no solo piensa en el sentimiento del hijo, a lo mejor sabe y te duele cuando tienes que disciplinar o castigar a un hijo tuyo, pero el varón normalmente pone la mira en otra cosa. Si yo consiento a mi hijo, se lo tapo todo y que mi hijo no sufra y que mi hijo sea, luego ¿qué va a ser de él? ¿Va a saber enfrentar la vida? ¿Qué va a pasar cuando... Es que pasan esas cosas. Entonces,
si tú a tu hijo solamente le consientes todo y no lo corriges, va a tener sus consecuencias. De hecho, ya hay estudios, en Estados Unidos han hecho varios estudios, y una de las consecuencias, hay varias, una de las consecuencias que está trayendo el que cada vez hay más críos que se crían sin la figura del padre, que son criados solo por las madres, pues especialmente los varones, muchos de ellos terminan en la delincuencia. Y, como digo, todo tiene sus consecuencias. ¿Y por qué? Porque, vuelvo a decir, hemos confundido cosas, igualamos disciplina a tiranía o autoritarismo, cosa que no tiene por qué ser así, y claro, no, a los niños no hay ni que estornudarles encima. Como digo, bueno, si esto es lo correcto, esta manera de actuar, supongo que Dios lo aprobaría. Pero acabamos de leer que Dios hace incluso una comparación fuerte y dice que si no hay disciplina, para Dios es como si el que no participa de la disciplina fuera un bastardo, no fuera un hijo ilegítimo. Es un hijo fuera del matrimonio, es un hijo no legal y que no participa de... Pero además, hermanos, no quería hacer tanto énfasis en eso, aunque quiero dejarlo claro. Y la palabra creo que es clarísima. Es más, he empezado en el versículo 3, porque empieza diciendo: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Aquí tenemos un primer sentir con el que tú tienes que luchar. Y creo que esto me lo vais a entender todos, porque esto lo hemos vivido y lo vivimos todo. A veces vivimos situaciones en las que tú te cansas, porque estás viendo una situación que te oprime, estás viendo una situación que tal, y tu ánimo decae. Y te dice: mira a Jesús, todo lo que sufrió, todo lo que vivió, todo lo que padeció, míralo, y mira cómo Él no desmayó. Luego, hermanos, por eso quiero que me gustaría que quede bastante claro lo que son los sentimientos. Si yo solo me apoyo en mi vida en sentimientos, yo voy a ser muy inestable. Por eso el Señor no dice que es por sentimientos. No sé si lo habréis oído, yo lo he oído muchas veces. Es que no siento al Señor, es que no siento, es que... Hermanos, habrá veces que se sienta. Pero, a ver, ¿qué ejemplo, ya que hemos cogido al Señor, qué ejemplo nos da Jesucristo en la cruz? Cuando Él está cargado con todo el pecado, ponte por un momento en su situación. Es decir, que Él se siente sucio, que Él se siente mal, que le están insultando, se están burlando de Él. Está totalmente dolorido, asfixiado porque le cuesta respirar. Y en esa situación dice cosas tremendas y Él no miente. Una primera cosa que dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
¿Tú crees que él estaba sintiendo la presencia gloriosa de Dios en ese momento? No. El Padre lo había dejado, porque ahora estás como pecado y me tengo que separar de ti. Y él está allí clavado. ¿Cómo aguanta el Señor si se está sintiendo no bien, sino mal? No solo no está sintiendo la presencia de su Padre, sino que se está sintiendo fatal. Si Jesús fuera guiado solamente por su sentir, por su sentimiento, ¿no crees que Jesús habría fracasado? ¿Ah? Sí. En la vida no todo puede ser sentimiento. Hay veces que uno tiene que gobernar sus sentimientos, que es lo que muchas veces no pensamos, y por eso digo que también el feminismo o la base del feminismo ha contaminado muchas cosas, porque claro, vuelvo a decir, y hablo en términos generales, por favor, tampoco me saquéis las cosas de quicio. Pero, ay no, la mujer, vuelvo a decir, normalmente es mi hijo que no le pase nada de nada al hijo. No puede ser en la vida todo así. ¿Qué me decís? Y no voy a entrar más porque eso sería para varias predicaciones, pero lo largo. Si Jesucristo sufrió en la cruz, ¿qué me dice del Padre que estaba viendo lo que le estaban haciendo a su hijo? Pero sabía que era necesario, como el mismo Cristo dice, y le regaña a los que iban camino de Emaús, que lo podéis leer, está en la Biblia, y le dice, hay tardos de corazón para creer, ay, ¿no le convenía al Cristo pasar por lo que pasó? Claro, esto mucha gente no lo entiende, se vuelve loco. Y por eso, bueno, tampoco quiero entrar ahí porque sé que me van a malinterpretar. Pero ¿por qué Dios se llama a sí mismo Padre y no Madre? Y sé que estoy, pues no sé los que me vean por ahí, lo que van a decir, pero me da igual, la palabra dice lo que dice, es como es, y Dios se ha revelado como Él ha querido revelarse, y Él se revela como Padre, porque Él no consiente a sus hijos, porque sabe el peligro que hay y las consecuencias que tiene de consentir a sus hijos, porque Dios persigue un fin. Y la salvación no consiste solo en la salvación de tus sentimientos. Dios tiene que hacer una obra de madurez en ti. Porque entre otras cosas, no sé si pensamos que Dios nos ha destinado a gobernar, a ser reyes. Y un rey, de verdad, no lo que hay hoy, no se puede dejar guiar por ciertas cosas. Tiene que ser equilibrado. Pero ¿cómo vas a ser equilibrado si tú no tienes un equilibrio interno entre sentimientos, entre voluntad, entre los frutos del Espíritu Santo? No puedes, hermano, no puedes. Uno de los frutos del Espíritu Santo, por ejemplo, del que no se suele hablar, es el temple, o lo que también hoy traducen por dominio propio. A mí me gusta más la palabra clásica temple, ser templado, tener el temple que se le echaba al acero. Pero bueno, el dominio propio es correcto. Es decir, tener un autocontrol, de esto no se habla. Pero es muy importante, hermano. Y no solamente para ciertas cosas. Mirad, por ejemplo, voy a poner una sencilla anécdota, porque fijaos
la de cosas que podríamos hablar de esto. Hay mucha gente, por ejemplo, que se queja hoy, vamos a ver, que el dinero, por ejemplo, no me llega a final de mes y que tal y cual. Es verdad que a veces estás en situaciones difíciles. Eso lo digo por delante. Pero yo me acuerdo, y por eso digo que os voy a contar de anécdota, que nosotros en casa, y me pongo a mí para no señalar a nadie, pues a veces nos ha venido justo el dinero. Yo veía cuando yo estaba en el trabajo a mis compañeros que allí, pues como en todos los trabajos más o menos, se tiene la costumbre de almorzar. Entonces te ibas al bar de al lado, normalmente había ofertas. Y si no recuerdo mal, cuando yo estaba en aquella situación, te daban medio bocata, una bebida y te incluían, creo, el café, todo por 3,50 euros. ¿Vale? Vamos a poner 3 euros. Le voy a quitar los 50 euros. Por el medio bocata, la bebida y el café. De lunes a viernes, 3 euros, son 5 días, 3 por 5, 15 euros. 4 semanas al mes, supone 15 por 4, 60 euros. 60 euros al mes. 12 meses por 60, si no salen las cuentas, 720 euros. Si haces como hacía yo, que me llevaba allí al trabajo, que además tenía la posibilidad, una cápsula de café, que son 20 céntimos, me parece que era en aquella época, te llevas tu bebida y te llevas tu bocata de casa, pues a ti te sale, vamos a poner 1 euro, quizás menos, ¿vale? Tu bocatito y tu tal. Te lo comes igual, pero te ahorras dinero. Pues con esos 700 o 600 euros que liberas al año, puedes pagar, por ejemplo, el seguro de la casa. Puedes pagar, incluso comprarte cosas que a lo mejor tú piensas que no podías comprarte, porque con 600 euros se pueden comprar muchas cosas. Hasta un teléfono nuevo, hasta una tablet nueva. O ¿qué necesitas? Pues si lo miras bien, no mucho. Autocontrol. Pero hay quien no se resiste. No digo ya si de dónde vienen los vicios, el que está todo el día en la maquinita, otro día en el bingo, o todo el día comprando lotería. Y hermanos, no le demos tampoco mayor importancia, se lo doy al hecho de que cuando tú no te autocontrolas, o el que fuma, o el que bebe y tienes que estar, gastas un dinero que luego te quejas a lo mejor que te falta, por ejemplo. Pero quien digo esto, digo otras muchas cosas. ¿Qué me decís de cómo usar tu tiempo? Hay gente que no es capaz de controlarse en ciertas cosas y entonces luego le falta tiempo para todo o no sé qué. Pues bueno, tú mismo. Pero hay gente que no es capaz de autocontrolarse, de estarse quieto y de, aunque la situación esté difícil o que sea, decir, bueno, pero yo puedo aguantar, no pasa nada. Lo he puesto, vuelvo a decir, como un simple ejemplo de lo importante que es este tema. Cuando tú
vives una vida compulsiva. Incluso creo que hay por ahí hasta películas de este tema, de gente que no es capaz de controlarse y se tiene que ir a comprar cositas, chorradas que a lo mejor no necesita. Cosas así. Eso tiene sus consecuencias. Pero en el tema espiritual pasa igual o peor. Ay, es que yo no tengo tiempo para hacer esto, para leer la Biblia, es que a mí me gustaría, pero a ver, ¿cómo lo hago? Si es que yo no... ¿Te has puesto a pensar y a calcular? Por eso, hermanos, Dios nos dice esto. Dice, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Es decir, normalmente los seres humanos pues castigamos un tiempo más que nada para que el hijo se dé cuenta del error que esté cometiendo. Pero es decir, Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y por eso he dejado leer a Elisheva el resto, porque luego dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, es decir, cuando Dios te está corrigiendo, cuando Dios te está dando un cachete en el culo, o cuando Dios te está haciendo ver con las circunstancias algo, lo que sea, pues sí, al presente, como te está contradiciendo a ti, ¡ay, Señor! ¿Y por qué esto y por qué lo otro? Dice, pues claro, tú no estás con gozo, estás con tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que han sido en ella ejercitados. Por lo cual, es decir, porque la disciplina al presente no es causa de gozo, pero sabes que después te va a dar buen fruto en tu vida. Entonces levanta las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Hermanos, la salvación, y espero que me entendáis bien, vuelvo a decir, consiste en ocuparse de todas las áreas de tu vida. A Dios le importa y le interesa todo. Dios quiere forjarte un carácter, quiere trabajar tu forma de ser, no solamente darte cosas. ¿Cuántos hijos, por ejemplo, han cogido la fortuna del padre que a lo mejor se ha tirado toda la vida para amasarla y la han despilfarrado en 3 días? ¿Y por qué? ¿Qué aprendemos de la parábola del hijo pródigo? El hijo pródigo le dice al padre, papá, dame mi parte de la herencia, que yo ya sé, yo me valgo por mí mismo. ¿Y qué hizo? La malgastó. A divertirse, a pasarlo bien. Al final, ¿qué? Ni lo pasó bien, terminó con dolor de cabeza y tirado en un cuchitril con los cerdos. ¿Qué lección aprendemos? ¿Qué saca la conclusión ahí el hijo pródigo? Pero es triste también que tengamos, como dice el refrán, que nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Pero a lo que voy, a lo que más me interesa en el día de hoy. La palabra del Señor nos dice que Dios nos disciplina, es decir, Dios está trabajando constantemente en tu vida. Pero si tú te rebelas,
si tú no aceptas que Dios te corrija, que Dios te marque un rumbo y que Dios señale en tu vida las cosas que tienes que quitar y las cosas que tienes que añadir y las cosas que tienes que fortalecer, si tú no lo permites, entonces no vas a participar de la disciplina y Dios va a decir como hacían con los bastardos: no puedes entrar en la casa. Porque para formar parte de la familia de Dios, tienes que dejar que el Espíritu Santo te transforme a la imagen de ¿quién? De Jesús, ¿verdad? ¿Y qué ejemplo nos da Jesús? ¿Cómo se comporta Jesús? ¿Cómo enfrenta Jesús los problemas? ¿Deja que los problemas lo absorban? Lo perseguían para matarlo. Tú lo ves a él completamente nervioso sin saber lo que iba a pasar. ¿Y qué pensamos? ¿Que a Jesús no le afectaban las cosas que vemos en Getsemaní? Porque es que no sé si me vais entendiendo por dónde voy y lo que quiero transmitir. ¿Qué pensamos? ¿Que Jesús era insensible? ¿Qué pensamos de Jesús, de Dios hoy? Porque a veces decimos textos con mucha facilidad, como este que dice en Apocalipsis, que se lo dice a una iglesia: yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abre. Bueno, primero, Él está a la puerta, nosotros lo hemos sacado fuera, no está dentro. Primera cosa. Pero oye, ¿tú te has puesto en el lugar de Cristo? ¿Tú harías lo mismo que hace Cristo con una persona que te rechaza o que no te tiene en cuenta? ¿Estarías tú a la puerta? ¿Estarías tú dispuesto a perdonar y dispuesto a recibir y dispuesto a ayudar a esa persona? ¿O estarías dispuesto a mandarlo con viento fresco por ahí? Pues yo no sé si tú sabes, pero medítalo, piénsatelo, que para hacer lo que Cristo hace hoy en día, incluso no en la época en la que estuvo pisando esta tierra, hoy en día, para hacer lo que Cristo hace, de ser fiel a ti, aunque tú no lo seas, de perdonarte, aunque no lo merezcas, de amarte, de estar pendiente de ti, Cristo tiene que dominarse, porque a él el pecado no le gusta y le provoca ira. No sé si lo sabes, pero te lo aclaro. Fíjate si él tiene dominio propio. Y fíjate si él no se deja guiar por sus sentimientos. Porque si él se dejara guiar por su ira, por eso dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Porque ¿qué provoca la ira del hombre? Nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestro sentir: me la ha hecho este tío, me la paga 3 veces más. Pero eso no es de Dios. Pero nosotros no somos capaces de autocontrolarnos porque estamos en nuestra carne y nuestra carne es pecaminosa. Necesitamos que el Espíritu Santo haga una obra en nosotros. ¿Y cómo hace esa obra? A través de su disciplina. Dios permite que en tu vida pasen ciertas cosas. Dios permite que en tu vida a veces te presionen o no te presionen, o pase lo que pase, para educarte, para enseñarte, para que aprendas
a dejar al Espíritu crecer en ti, para que en ti nazca los frutos del Espíritu, la paciencia, el autocontrol, el no dejar a los demás de amarlos a pesar de que a ti no te ame, etc. Pero eso no se improvisa, hermanos. Esos son frutos. Y hasta por la naturaleza sabemos que un árbol, un arbolito recién plantado, no da fruto el primer año. Tiene que esperar que alcance una madurez. Los mismos seres humanos, una niña recién nacida y un niño recién nacido, no te van a dar hijos. Tienes que esperar que alcancen la madurez. ¿Y entre medio qué? ¿Por qué se supone, y por eso Dios nos ha dado una patria potestad, pero también una responsabilidad, porque toda autoridad implica responsabilidad? Por eso el Señor da una serie de normas a los padres. Educa a tu hijo y enséñale de la palabra de Dios. Enséñales. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de que esos niños crezcan de una determinada manera, crezcan conociendo a Dios, crezcan con un equilibrio, que sepan lo que es ser amado y amar, ser respetado y respetar, no hacer daño a los demás, aprender a perdonar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿dónde van a aprender esto? ¿Dónde? ¿No será en la casa? ¿No será con sus padres? Y además Dios de alguna manera ha preparado a esos niños. Un padre le puede pegar un cachete a su hijo en el culete, que no le va a pasar nada, y el niño sabe perfectamente que aun a pesar de darle ese cachete, su padre no le ha dejado de amar. Ahora, vuelvo a decir, otra cosa es lo que hoy hay, y en fin, no voy a entrar mucho más porque si no me voy derivando por una cosa o por otra, pero hoy lo que hay son padres que no aman de verdad a sus hijos y que hacen barbaridades, como los que violan a sus hijas, como los que maltratan a sus hijos a base de palos y palos y palos. Pero eso no tiene nada que ver con la disciplina. Eso lo que está mostrando es que ese padre es el primero que tiene un problema serio de no tener, ya no digo dominio propio, de estar a merced del enemigo. Pero si yo no quiero estar a merced del enemigo y que el enemigo sea el que controle mi vida y que la controle a través de mis impulsos primarios y de mis sentimientos y de cadenas que él pone, yo tengo que aprender a escaparme de eso. ¿Y cómo me escapo? ¿Cómo hago para no permitir que Satanás me chantajee y que Satanás me lleve por donde él quiere? Tendré que agarrarme al Señor. Y el Señor me dirá, muy bien, yo lo hago, yo te libro, pero hazme caso. Entra por mi disciplina. Déjate corregir. Porque yo voy a ser el que te voy a enseñar en dónde estás fallando, en dónde te estás dejando chantajear, qué áreas de tu vida tienes que fortalecer y qué áreas de tu vida tienes que quitar incluso. Pero eso te lo enseña el Espíritu a través de su palabra. Entonces, en definitiva, y termino,
¿Qué nos dice Dios del tema de la disciplina? Pues que el mundo puede decir lo que le dé la gana, pero que Dios es un Dios que disciplina a sus hijos y que azota, dice aquí, al que recibe por hijo. Evidentemente no significa que te va a llenar a latigazos ni cosas de esas. Lo que te está dando a entender es que si te tiene que dar un cachete, te lo da. Para que entiendas. Y si queremos ser partícipe de todo lo que Dios tiene para nosotros, y vuelvo a decir, porque el énfasis no era tanto el ser partícipes y eso, sino el alcanzar una madurez como persona. Porque la salvación no consiste solo en no ir al infierno, hermano. La salvación significa alcanzar la salud. Lo que aquí dice en otro sitio, que Dios todo esto lo hace para llevarnos a la santidad con Él, para forjar el carácter de Cristo en nosotros, para alcanzar una madurez que nos sirva para valernos en la vida y en cualquier situación de una forma adecuada y conforme a la imagen del Señor. Ese es el sentido que tiene la disciplina. Y el que en realidad está detrás en origen, que luego se ha ido todo torciendo. Pero además, el dar un cachete, por ejemplo, a alguien, si es disciplina verdadera, no se da por dar. Porque la disciplina a veces no hay. Es más, yo soy de los que pienso, sinceramente lo creo, que si desde muy pequeñito, de hecho yo creo, a vosotros nunca os he dado ninguna vez un cachete, ¿no? Que yo sepa. ¿Sí? ¿En el culo? Pues ya ni me acuerdo. Pero no es necesario, ¿por qué? Porque si de pequeñito tú vas marcándole una pauta, que es de lo que se trata la disciplina, es decir, lo que tú pretendes es que tu hijo o la persona a la que disciplina aprendas, esto está mal, esto está bien. Si tú has hecho algo que está mal, tú tienes que entender que está mal. Ahora, una vez que lo has entendido y lo reconoces, no tiene sentido seguir castigando. Lo que hace falta es que esa persona aprenda a poner en práctica lo que está bien. Pero mientras que no lo entiendes, de alguna manera Dios te tiene que hacer entender que lo que estás haciendo está mal y que trae malas consecuencias. Porque si no lo haces, esa persona lo mismo piensa que lo que hace está bien. ¿Y qué ocurre? Pues lo que está ocurriendo hoy en el mundo, que si hace falta para yo salirme con la mía, aplastar al que tengo al lado, lo aplasto. Porque para mí eso está bien. Y si nadie le ha dicho nunca, oye, no está bien aplastar a otro para tú salirte con tu gusto, eso no está bien. Pues claro, tú piensas que está bien. Y algunos ni siquiera, por ahí más de uno hay, que ni siquiera sabe por qué le vienen ciertas cosas. Ah, si yo todo lo que hago es correcto, claro, correcto para ti. Pero Dios no va por ahí. Y parte de toda la maldad y de todo lo que está pasando en la sociedad de hoy es por eso, porque nos hemos alejado de Dios, rechazamos la disciplina de Dios y a veces, desgraciadamente, no tendría que ser, pero aún hasta dentro de las iglesias pasan cosas que no tendrían que pasar. Porque incluso nosotros tendríamos que ser ejemplo a los de fuera.
De nosotros depende. Dios siempre está dispuesto. Espero que abramos nuestros corazones y nos dejemos trabajar y forjar en todo lo que nos sea necesario. No solamente en nuestras ideas ni en nuestro sentir, sino también en nuestro carácter.